Hola, me llamo Daniela Morales y tengo 58 años. Vivo en un apartamento pequeño en Bogotá, Colombia, donde llegué hace 6 años con una maleta prestada y el miedo pegado a la piel. Hoy voy a contarles algo que guardé en silencio absoluto durante casi una década. Una historia sobre poder, sobre decisiones que no debí tomar y sobre lo que pasa cuando trabajas tan cerca del fuego que terminas quemándote sin darte cuenta. Si alguna vez se preguntaron qué se siente estar del otro lado de las noticias, en las habitaciones donde se toman las decisiones que destrozan países enteros, tal vez encuentren algo de respuesta en lo que voy a contarles. Soy licenciada en Comunicación Social. Me gradué en la Universidad Central de Venezuela en 1989, cuando todavía se podía soñar con un futuro en ese país. Trabajé durante años en el sector público, nada importante, asistente administrativa en diferentes ministerios, archivando documentos, organizando agendas, contestando teléfonos. Era invisible, eficiente, confiable, justo el perfil que no llama la atención, pero que mantiene las oficinas funcionando. Tengo un hijo que se llama Gabriel. Hoy tiene 35 años, es ingeniero de sistemas y vive en Madrid con su esposa española y mis 2 nietos que solo conozco por videollamadas. Gabriel se fue de Venezuela en 2017, cuando todavía podía salir sin que lo detuvieran en el aeropuerto. Me rogó que me fuera con él. Le dije que no podía, que tenía responsabilidades, que pronto nos reuniríamos. Era mentira. La verdad es que estaba atrapada en algo que no sabía cómo soltar sin que me costara la vida. Sé que muchas de ustedes que me escuchan han vivido bajo regímenes autoritarios. Tal vez tuvieron que callarse cosas que vieron, tal vez trabajaron para gente poderosa que los puso en situaciones imposibles, tal vez cargaron secretos que les pesaron como plomo durante años. Yo hice todo eso y recién ahora, después de tanto tiempo en el exilio, me siento lista para hablar, aunque sé que hacerlo todavía tiene riesgos. Déjenme llevarlos de regreso al año 2015. Yo tenía 49 años y trabajaba en el Ministerio de Comunicación e Información como asistente de archivo. El sueldo era una miseria, como todo en Venezuela para esa época, pero al menos era estable. Gabriel acababa de cumplir 26 años y trabajaba en una empresa de tecnología que luchaba por mantenerse a flote con la crisis económica que ya estaba devorando el país. Vivíamos juntos en un apartamento en Los Ruices, en Caracas, un edificio viejo pero decente que habíamos heredado de mi mamá cuando murió 3 años antes. La inflación ya estaba descontrolada. Cada semana los precios subían y mi sueldo alcanzaba para menos. Hacíamos colas de 5, 6 horas para conseguir harina, aceite, papel higiénico, cosas básicas que antes comprabas sin pensar. Gabriel me ayudaba con sus ingresos, pero él también estaba ahogándose. Pensábamos en irnos, como empezaba a ser tanta gente, pero no teníamos los recursos. Los pasajes costaban fortunas. Los países cercanos pedían requisitos que no podíamos cumplir. Estábamos atrapados viendo cómo todo se derrumbaba. Fue en septiembre de 2015 cuando todo cambió para mí. Una mañana llegó al ministerio un grupo de personas del Palacio de Miraflores. Venían buscando personal de confianza para reorganizar el equipo administrativo de la presidencia. Necesitaban gente con experiencia en el sector público, con años de servicio comprobado, con historial limpio. Alguien dio mi nombre. Me llamaron a una oficina que nunca había pisado. Ahí había 3 personas, 2 hombres de traje y una mujer mayor con expresión severa.
Me hicieron preguntas sobre mi trayectoria, sobre mi familia, sobre mis ideas políticas. Les dije la verdad, que no militaba en ningún partido, que solo quería trabajar en paz y mantener a mi hijo. Revisaron mi expediente, 25 años en el sector público, sin una sola falta grave, sin reportes negativos, sin problemas. Perfil bajo, eficiente, callada. Una semana después, me llamaron de nuevo. Esta vez me ofrecieron el puesto asistente personal en el equipo administrativo directo de la presidencia. El sueldo era 4 veces lo que ganaba. Me darían bonos en dólares cada trimestre, acceso a cajas CLAP prioritarias, beneficios médicos. Era una oferta que no podía rechazar, no en esa Venezuela del 2015, donde la gente se estaba muriendo de hambre. Le dije a Gabriel esa noche, estábamos cenando arepa con queso blanco porque era lo único que habíamos conseguido. Cuando le conté del trabajo nuevo, se quedó callado un momento largo. Luego me preguntó si sabía exactamente para quién iba a trabajar. Le respondí que sí, que lo sabía perfectamente. Me dijo que tuviera cuidado, que esa gente no perdonaba errores. Le prometí que solo iba a hacer mi trabajo, nada más, cobrar y volver a casa. Él no parecía convencido, pero necesitábamos el dinero desesperadamente. Mi primer día en Miraflores fue abrumador. El palacio era enorme, lleno de pasillos que se conectaban como laberintos, oficinas, salas de reuniones, guardias armados en cada esquina, cámaras por todos lados. Me asignaron a un equipo de 5 asistentes que trabajábamos directamente organizando la agenda presidencial, preparando documentos, coordinando reuniones, manejando llamadas. Mi jefa inmediata era Mariela Sánchez, una mujer de unos 55 años, delgada, con el cabello siempre perfectamente peinado y una rigidez en la postura que dejaba claro que no toleraba errores. Llevaba años trabajando ahí, desde la época de Chávez. Conocía cada rincón del poder y sabía exactamente cómo moverse sin pisar minas. Las reglas fueron claras desde el primer día. Nunca repetir lo que escucháramos. Nunca hacer comentarios sobre decisiones políticas. Nunca opinar. Nunca usar celulares personales dentro de ciertas áreas. Nunca llevar nada escrito fuera del palacio sin autorización. Discreción absoluta. Lealtad absoluta. O te ibas voluntariamente o te sacaban de formas que no querías conocer. Los primeros meses fueron de pura adaptación. Aprendí los protocolos, los nombres de las personas importantes, quién mandaba realmente y quién solo aparentaba. Aprendí a moverme por esos pasillos como un fantasma, siempre con la cabeza baja, siempre eficiente, nunca llamando la atención. Conocí al resto del equipo. Estaba Roberto, un hombre de unos 40 años, nervioso, que llevaba 3 años ahí y parecía envejecer un mes cada semana. Estaba Susana, una chica joven de 28 años, chavista convencida, que citaba a Chávez cada vez que podía y que miraba al resto con desconfianza permanente. Estaba el licenciado Pérez, un hombre mayor de casi 65 años, contador que había trabajado en el gobierno desde los años 80 y que había aprendido a sobrevivir a todos los cambios de régimen siendo invisible. Y estaba Miraflores mismo, el edificio con su peso histórico, sus paredes que habían visto dictadores y presidentes, golpes de Estado y revoluciones. Caminar por esos pasillos era caminar sobre capas y capas de decisiones que habían cambiado el rumbo del país, para bien o para mal. Vi a Maduro por primera vez 2 semanas después de empezar. Fue en un pasillo. Venía rodeado de su equipo de seguridad, ministros, asesores. Era más bajo de lo que parecía en televisión.
con ese bigote característico y una forma de caminar que mezclaba seguridad con algo de rigidez. Pasó cerca de nosotros y todos nos hicimos a un lado, bajamos la mirada. Él ni siquiera volteó. Para él éramos parte del mobiliario. Mi trabajo era principalmente administrativo. Organizaba documentos, preparaba carpetas para reuniones, coordinaba horarios, transcribía notas, archivaba. Nada emocionante, nada peligroso. Pero trabajar ahí significaba estar cerca, muy cerca. Y cuando estás cerca, aunque no quieras, empiezas a ver cosas, a escuchar cosas. Fue en diciembre de 2015, casi 3 meses después de empezar, cuando hubo elecciones legislativas. La oposición ganó por mayoría aplastante. Recuerdo perfectamente ese día. El ambiente en Miraflores era de funeral. Gente caminando apurada, reuniones de emergencia, puertas cerradas, voces alzadas que se filtraban por las rendijas. Mariela nos reunió a todos y nos dio instrucciones claras. Los próximos días serían difíciles. Habría decisiones importantes. Nuestro trabajo era mantener todo funcionando con normalidad absoluta, sin comentarios, sin opiniones, sin expresiones en la cara que pudieran interpretarse como celebración o como preocupación, solo eficiencia. Esa noche, cuando llegué a casa, Gabriel estaba viendo las noticias. Me preguntó cómo estaba el ambiente en el palacio. Le dije que tenso, pero que yo solo hacía mi trabajo. Me miró con esos ojos que conocía desde que era niño, esos ojos que me decían que no me creía del todo, pero que no iba a presionar. Los meses que siguieron fueron extraños. Por un lado, el país se estaba cayendo a pedazos. La inflación se disparaba, la escasez empeoraba, las protestas empezaban a multiplicarse. Por otro lado, dentro de Miraflores había una sensación de fortaleza forzada, de negación casi, como si el poder mismo creara una burbuja donde la realidad de afuera no existía. Mi rutina era siempre la misma: levantarme a las 5 de la mañana, prepararme, tomar el transporte que el gobierno nos proporcionaba desde puntos de encuentro, llegar a Miraflores a las 7, trabajar hasta las 5 o 6 de la tarde, a veces más tarde, volver a casa, cenar con Gabriel, cuando él también llegaba tarde de su trabajo, dormir, repetir. El sueldo ayudaba. Podíamos comprar comida en mercados especiales para empleados del gobierno. No teníamos que hacer esas colas interminables. Recibíamos cajas con productos básicos. Gabriel pudo arreglar su carro. Yo pude comprar medicinas para mi presión que llevaba meses buscando. Era una vida mejor que la de millones de venezolanos, y eso me generaba una culpa que cargaba callada. Pero entonces llegó 2017, y ese año lo cambió todo. Las protestas se intensificaron, el país estaba en llamas, literal y figurativamente. Todos los días había marchas, represión, muertos. Los números subían: jóvenes, estudiantes, gente desesperada saliendo a la calle a pedir cambio y recibiendo balas, bombas lacrimógenas, cárcel. Dentro de Miraflores, el ambiente era de guerra, reuniones constantes del alto mando, militares entrando y saliendo, decisiones tomadas en salas cerradas, de las que nosotros solo veíamos los resultados en las noticias esa misma noche. Fue en abril de 2017 cuando escuché algo que me cambió para siempre. Estaba en mi escritorio, que quedaba en un área abierta cerca de las oficinas principales. Mariela me había mandado a buscar unos documentos de archivo. Cuando regresé, ella no estaba. Dejé los documentos en su escritorio y me di cuenta de que la puerta de la sala de reuniones contigua estaba entreabierta. No debía estar abierta. Esa sala se usaba para reuniones privadas y siempre la cerraban con llave. Pero ese día alguien había
olvidado cerrarla completamente. Escuché voces adentro. Una de ellas era inconfundible: Maduro. La otra era de alguien del alto mando militar. No identifiqué quién exactamente. Hablaban de las protestas, de cómo controlarlas. Me quedé paralizada. Sabía que debía irme, que no debía escuchar, pero mis pies no se movían. La voz de Maduro decía algo sobre incrementar la presión, sobre no permitir que esto se saliera de control como pasó en otros países. La otra voz mencionaba números, estrategias de dispersión, zonas críticas. Y entonces Maduro dijo algo que se me grabó con fuego. Dijo que no importaba si había bajas, que lo importante era demostrar fuerza, que la historia los juzgaría bien porque estaban protegiendo la revolución, que unos cuantos sacrificados no eran nada comparado con lo que se perdería si caían. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Estaba escuchando a un presidente hablando de muertos como si fueran números en una estadística, como si fueran piezas de ajedrez sacrificables. Y yo estaba ahí, del otro lado de esa puerta, convirtiéndome en testigo de algo que nunca debí saber. Escuché pasos acercándose desde adentro. Caminé rápido de regreso a mi escritorio. Me senté, tomé unos papeles y fingí estar trabajando. Las manos me temblaban tanto que casi no podía sostener el bolígrafo. La puerta se abrió completamente. Salió un general que reconocí de las noticias. Detrás de él, Maduro. Me vieron sentada ahí. Maduro me miró directo a los ojos por un segundo que me pareció eterno. Luego siguió caminando como si nada. Pero yo sabía, y él sabía, que yo había estado ahí, cerca de esa puerta. No podía probar que había escuchado, pero la duda ya estaba plantada. Esa noche no pude dormir. Le conté a Gabriel. No le di detalles específicos, solo le dije que había escuchado algo que no debía. Me preguntó si estaba en peligro. Le dije que no lo sabía. Me rogó que renunciara. Le expliqué que no era tan simple, que renunciar de un trabajo así levantaba sospechas, que tenía que ser cuidadosa. Los días siguientes fueron de paranoia absoluta. Cada vez que alguien me llamaba a una oficina, pensaba que me iban a confrontar. Cada vez que Mariela me miraba de más, sentía que sabía. Cada vez que veía guardias armados, me preguntaba si venían por mí, pero no pasó nada. La rutina continuó, y eso era casi peor, porque significaba que estaban esperando, observando, decidiendo qué hacer conmigo. Fue 2 semanas después cuando Mariela me llamó a su oficina, cerró la puerta, me indicó que me sentara. Su expresión era imposible de leer. Me dijo que había notado cambios en mí, que parecía distraída, nerviosa. Me preguntó si todo estaba bien en casa. Les dije que sí, que solo era el estrés general del país. Me estudió con esos ojos penetrantes. Luego cambió de tema abruptamente. Me dijo que mi desempeño había sido excelente, que confiaban en mí, que me iban a dar más responsabilidades. A partir de la próxima semana, yo estaría a cargo de transcribir directamente algunas reuniones privadas. Era un ascenso, me dijo. Una muestra de confianza. Salí de esa oficina sabiendo exactamente lo que era. No era un ascenso, era una prueba. Me estaban poniendo más cerca, observándome más de cerca, viendo si yo era confiable o si era un riesgo. Y así fue como me convertí en la transcriptora oficial de reuniones que nunca debieron grabarse. La primera reunión que me tocó transcribir fue una semana después. Me llevaron a una sala pequeña con equipo de grabación, me dieron audífonos, una computadora con un programa específico que no permitía copiar ni transferir archivos y me dijeron que tenía 4 horas para terminar. Era una reunión del gabinete económico. Hablaban de medidas
para controlar el dólar paralelo, de cómo manejar la narrativa de la crisis, de a quién culpar en los medios. Escuchaba voces de ministros que veía en televisión hablando con una franqueza brutal que nunca mostrarían en público. Transcribí cada palabra mecánicamente. Cuando terminé, el documento se guardaba automáticamente en un servidor al que yo no tenía acceso. Lo único que me quedaba era el recuerdo de lo que había escuchado. Las siguientes semanas fueron iguales, diferentes reuniones, diferentes temas, siempre el mismo patrón, decisiones tomadas en esas salas que afectarían a millones de personas, discutidas con una frialdad que me celaba. Escuché conversaciones sobre cómo manipular las cifras de inflación para los reportes internacionales. Escuché planes para comprar lealtades de gobernadores con contratos petroleros. Escuché discusiones sobre cómo neutralizar periodistas problemáticos, sobre cómo usar los organismos de inteligencia para vigilar opositores, sobre cómo controlar las redes sociales. Y cada vez que terminaba una transcripción, salía de esa sala sintiendo que había perdido un pedazo más de mi alma. Gabriel me veía llegar cada noche más delgada, más pálida, más ausente. Me rogaba que renunciara. Le decía que no podía, que necesitábamos el dinero, pero la verdad era más complicada. Tenía miedo de que si renunciaba me vieran como un riesgo que había que eliminar. Miedo de que me siguieran. Miedo de que le hicieran algo a Gabriel. Fue en junio de 2017 cuando las protestas alcanzaron su punto máximo. El país estaba completamente convulsionado. Había muertos todos los días, jóvenes desaparecidos, familias destrozadas, y yo estaba ahí, en el corazón del gobierno, transcribiendo las conversaciones donde se decidía exactamente cuánta fuerza usar, a quiénes arrestar, cómo controlar la narrativa internacional. Una tarde me tocó transcribir una reunión particularmente brutal. Era Maduro con su círculo más cercano discutiendo la represión. Escuché cómo hablaban de los manifestantes como si fueran terroristas, como si fueran enemigos pagados por el imperio, como si no fueran venezolanos desesperados pidiendo comida y libertad. Escuché a Maduro ordenar directamente el uso de grupos armados civiles para dispersar protestas en zonas donde el ejército no podía actuar abiertamente. Escuché cómo repartían responsabilidades, cómo coordinaban acciones que después negarían en cadena nacional. Esa transcripción me tomó casi 6 horas. Cuando terminé, me quedé sentada frente a la computadora con las manos en el teclado, mirando la pantalla en blanco después de que el documento se había guardado. Tenía en mi cabeza información que podría cambiar todo. Información que probaría lo que muchos sospechaban, pero no podían demostrar. Información que podría llevar a juicios internacionales, a sanciones más duras, a presión real, y no podía hacer nada con ella. Salí de esa sala y fui al baño. Me encerré en un cubículo y lloré por primera vez en meses. Lloré por los jóvenes que estaban muriendo en las calles. Lloré por el país que se estaba desmoronando. Lloré por mí, por estar atrapada en ese papel de cómplice silenciosa. Cuando llegué a casa esa noche, Gabriel me estaba esperando con noticias. Había conseguido una oportunidad de trabajo en Madrid. Una empresa española lo había contactado. Querían que se fuera en 2 meses. Me rogó que me fuera con él. Le dije que lo pensaría, pero ambos sabíamos la respuesta. Yo no podía irme. No todavía. Gabriel se fue en agosto de 2017. El día que lo llevé al aeropuerto fue uno de los peores de mi vida. Lo abracé en esa sala de espera, sabiendo que tal vez no lo volvería a ver. Le prometí que pronto lo alcanzaría,
que solo necesitaba arreglar algunas cosas. Él me miró con lágrimas en los ojos y me dijo algo que me rompió. Mamá, no sé qué estás haciendo en ese trabajo, pero sea lo que sea, no vale la pena perder tu vida. Por eso, sal de ahí mientras puedas. Lo vi pasar por migración y desaparecer entre la multitud. Volví sola a un apartamento que de repente se sentía enorme y vacío. Los meses que siguieron fueron los más oscuros. Vivía sola, trabajaba en ese lugar que me estaba destruyendo por dentro. Veía las noticias cada noche mostrando el desastre que era Venezuela y sabía que yo estaba ayudando, aunque fuera con mi silencio, a que continuara. Fue en octubre de 2017 cuando tomé la decisión. No podía seguir así. Tenía que hacer algo, aunque me costara todo. Empecé a buscar formas de filtrar información sin que me descubrieran. Investigué sobre protección de fuentes, sobre cómo contactar periodistas internacionales, sobre encriptación. Era extremadamente peligroso. Miraflores tenía sistemas de vigilancia sofisticados. Monitoreaban todo, pero tenía una ventaja. Era invisible. Llevaba 2 años siendo la empleada eficiente y callada que nunca causaba problemas. Nadie sospechaba de mí porque nadie me veía realmente. Decidí que lo haría de forma analógica. No usaría correos electrónicos, no usaría teléfonos, memorizaría información clave de las transcripciones y la escribiría a mano cuando llegara a casa. Guardaría esas notas escondidas y cuando tuviera suficiente, buscaría la forma de sacarlas del país. Era un plan arriesgado, probablemente suicida, pero era lo único que se me ocurría para poder dormir de nuevo por las noches. Durante 3 meses, desde octubre hasta diciembre de 2017, memoricé todo lo que pude: nombres, fechas, decisiones específicas, órdenes directas. Llegaba a casa y escribía en un cuaderno pequeño con letra minúscula, llenando páginas y páginas. Guardaba el cuaderno dentro de un libro viejo de cocina que tenía en la parte más alta de mi biblioteca, un lugar que nadie revisaría. Sabía que cada día que pasaba con ese cuaderno en mi casa era un día más en riesgo de muerte, pero no podía parar. Era como si finalmente hubiera encontrado un propósito después de meses de sentirme completamente perdida. En diciembre contacté a un periodista que trabajaba para una ONG internacional. Lo hice a través de un conocido, alguien completamente fuera de los círculos del gobierno. Le hice saber que tenía información sensible del gobierno venezolano, que necesitaba sacarla del país de forma segura. El periodista, que usaba un seudónimo por seguridad, me dio instrucciones. Nada digital, nada telefónico, todo en persona, en lugares públicos, con protocolos de seguridad específicos. Nos vimos en enero de 2018 en un centro comercial en Caracas. Él era un hombre de unos 45 años, con cara de cansancio profundo, alguien que había visto demasiado. Nos sentamos en la zona de comida rápida, rodeados de gente, invisibles en la multitud. Le expliqué quién era yo, dónde trabajaba, qué tipo de información tenía. Él me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me preguntó si entendía los riesgos. Le dije que sí. Me preguntó si estaba dispuesta a irme del país después de que esto saliera a la luz. Le dije que sí. Me explicó el plan. Yo le entregaría copias de mis notas. Él las verificaría con otras fuentes. Cuando tuviera suficiente para publicar un informe sólido, me avisaría con una semana de anticipación. Esa semana yo debía preparar mi salida del país. No podía renunciar antes porque levantaría sospechas. Tenía que desaparecer. Acepté. Durante los siguientes 2 meses le fui entregando páginas de mis notas en diferentes encuentros.
siempre en lugares públicos distintos, siempre con cuidado extremo. Y entonces, en marzo de 2018, recibí la señal. El informe se publicaría en una semana. Tenía que irme. Pedí vacaciones en el trabajo. Mariela me preguntó por qué tan de repente. Le inventé que tenía problemas de salud, que necesitaba descansar. Me autorizó una semana. Era todo el tiempo que tenía. Vendí todo lo que pude vender rápido. El apartamento lo dejé a nombre de un primo con un poder que había preparado semanas antes. Empaqué una maleta pequeña con lo esencial. Le dije a los pocos conocidos que me quedaban que me iba unos días a descansar fuera de Caracas. El informe se publicó un martes por la tarde. Varias organizaciones internacionales de derechos humanos lo difundieron simultáneamente. Contenía detalles específicos de órdenes directas del gobierno venezolano para reprimir protestas, nombres de responsables, fechas exactas, decisiones que probaban premeditación. La fuente era anónima, pero yo sabía que no tardarían en conectar los puntos. Había muy pocas personas con acceso a ese tipo de información tan específica. Ese mismo martes en la noche, tomé un bus hacia la frontera con Colombia. Llevaba mi maleta, algo de dinero que había logrado ahorrar en dólares y el miedo más absoluto que había sentido en mi vida. El viaje fue una pesadilla. Cada retén militar era una oportunidad de ser descubierta. Cada parada era un riesgo. Pero tuve suerte, o tal vez la burocracia venezolana todavía no había procesado que yo era la fuente. Crucé la frontera a pie por Cúcuta. Cuando pisé territorio colombiano y miré hacia atrás por última vez, supe que nunca volvería. Había dejado mi país, mi casa, mi vida entera, pero al menos había hecho algo. Al menos ya no era cómplice silenciosa. Los primeros meses en Colombia fueron de pura supervivencia. Llegué a Bogotá sin conocer a nadie. Me quedé en albergues para migrantes venezolanos. Busqué trabajo donde fuera. Limpié casas, vendí empanadas en la calle. Hice cualquier cosa para comer. El informe que había ayudado a crear tuvo impacto internacional. Se usó en la ONU, en la Corte Penal Internacional, en discusiones sobre sanciones. Yo veía las noticias desde un café internet barato y sentía una mezcla de orgullo y terror. Gabriel me localizó a través de contactos que le di antes de irme. Me rogó que me fuera a España con él. Le expliqué que no podía, que conseguir visa europea desde Colombia como venezolana indocumentada era casi imposible, que por ahora estaba más segura ahí. Él me mandaba dinero cuando podía. Yo lo usaba para sobrevivir mientras tramitaba mi situación migratoria en Colombia. El proceso fue lento, burocrático, humillante, pero eventualmente conseguí un permiso temporal de permanencia. Conseguí trabajo en una oficina de contabilidad pequeña. El dueño era un colombiano mayor que había tenido que exiliarse en los años del conflicto armado. Entendía lo que era empezar de cero en país ajeno. Me dio una oportunidad. Durante los primeros 2 años en Colombia, viví con miedo constante. Cada venezolano nuevo que llegaba al edificio donde vivía me hacía sospechar. Cada llamada desconocida me asustaba. Sabía que el gobierno venezolano tenía redes largas, que habían asesinado disidentes en otros países, pero los años pasaban y no pasaba nada. O estaba muy bien escondida, o simplemente no era importante suficiente para perseguirme activamente. Probablemente lo segundo. Había filtrado información importante, sí, pero no era nadie, solo una asistente, un pez pequeño. Fue en 2020, durante la pandemia, cuando finalmente empecé terapia. No podía permitírmelo antes, pero conseguí acceso a un programa de salud mental para migrantes.
La terapeuta era una mujer colombiana de unos 50 años que trabajaba específicamente con víctimas de trauma político. Le conté todo. Bueno, casi todo. Omití algunos detalles por seguridad, pero le conté lo esencial. Lo que había escuchado, lo que había transcrito, cómo había filtrado información, cómo había huido. Ella me diagnosticó con estrés postraumático. Me explicó que los síntomas que tenía, el insomnio, las pesadillas, la hipervigilancia, la culpa, eran normales después de lo que había vivido. Me enseñó técnicas para manejarlos. No curaban, pero ayudaban. Durante las sesiones hablamos mucho sobre la culpa. Yo cargaba 2 culpas enormes. La culpa de haber sido cómplice durante tanto tiempo, de haber sabido lo que estaba pasando y no haber hecho nada por meses. Y la culpa de haber filtrado información, de haber traicionado a gente que confiaba en mí, aunque esa gente fuera terrible. La terapeuta me ayudó a entender algo importante, que yo había estado en una situación imposible, que no había respuestas correctas, que cualquier decisión que tomara tendría consecuencias terribles, que lo importante era que al final había elegido hacer lo que creía que era correcto, aunque me costara todo. No sé si realmente me liberó de la culpa, pero al menos aprendí a vivir con ella de forma un poco más manejable. En 2021, Gabriel finalmente vino a visitarme. Fue la primera vez que nos veíamos en persona desde que se fue en 2017. Habían pasado 4 años. Él trajo a su esposa y a mis 2 nietos, Sofía de 3 años y Mateo de 1 año. Pasamos 2 semanas juntos y fueron las 2 semanas más felices que había tenido en años. Una noche, después de que los niños se durmieron, Gabriel y yo nos quedamos hablando en la sala de mi pequeño apartamento. Él finalmente me preguntó directamente qué había pasado, por qué había tenido que huir tan repentinamente. Le conté, no con todos los detalles, pero lo suficiente para que entendiera. Le expliqué que había trabajado muy cerca del poder, que había escuchado cosas terribles, que había tomado la decisión de filtrar información y que por eso había tenido que irme. Gabriel me miró con lágrimas en los ojos. Me preguntó por qué no se lo había contado antes, por qué había cargado eso sola. Le expliqué que lo había hecho para protegerlo, que mientras menos supiera, más seguro estaba. Me dijo algo que me rompió. Me dijo que durante años me había culpado por haber elegido ese trabajo, por haber puesto el dinero antes que la familia, por haberme quedado cuando él me rogó que me fuera, pero que ahora entendía que yo había estado atrapada en algo muchísimo más grande, que había hecho lo que pudo con las opciones imposibles que tenía. Nos abrazamos y lloramos juntos. Fue la primera vez en años que sentí que alguien realmente me entendía, que alguien sabía exactamente qué había vivido y por qué. Antes de irse, Gabriel me rogó de nuevo que intentara irme a España. Me dijo que haría lo que fuera para conseguirme los papeles, que sus hijos merecían conocer a su abuela, que yo merecía estar con familia. Le prometí que lo intentaría, y esta vez era en serio. Hoy en 2025 sigo viviendo en Bogotá. Estoy tramitando mi residencia permanente en Colombia y simultáneamente explorando opciones para eventualmente reunirme con Gabriel en España. No sé si pasará, los requisitos son complicados, pero al menos ahora tengo esperanza. Trabajo en la misma oficina de contabilidad. El dueño se jubiló el año pasado y me dejó a cargo. Es un trabajo honesto, tranquilo, que me permite vivir con dignidad. No gano mucho, pero es suficiente. He construido una vida pequeña, pero mía. Tengo algunos amigos, otros venezolanos exiliados,
que entienden lo que es perder tu país. Tengo una rutina, tengo paz, o al menos algo parecido a paz. Las noticias de Venezuela las sigo desde lejos. Cada vez que veo que Maduro todavía está en el poder, que nada ha cambiado realmente a pesar de todas las denuncias internacionales, siento una mezcla de rabia y desesperanza. A veces me pregunto si valió la pena, si todo lo que hice, toda la información que filtré, realmente cambió algo. Y la respuesta honesta es que no lo sé. El régimen sigue ahí, la gente sigue sufriendo. Yo soy solo una más de los millones que tuvieron que irse. Pero entonces recuerdo algo que mi terapeuta me dijo, que el impacto no siempre es inmediato, que las verdades documentadas tienen poder a largo plazo, que tal vez en algún momento futuro, cuando finalmente haya justicia, esa información que ayude a sacar será parte del rompecabezas que lleve a juicios, a responsabilidades, a memoria histórica. No sé si eso pasará en mi vida. Probablemente no, pero al menos sé que hice lo que pude. He estado escribiendo esta historia durante los últimos 2 años. Al principio era solo para mí, una forma de procesar, de sacar todo lo que llevaba guardado, pero luego se convirtió en algo más. Se convirtió en un testimonio. Hace 3 meses tomé una decisión. Se lo conté a Gabriel. Le mandé el manuscrito completo. Me llamó llorando, me dijo que era importante, que tenía que compartirlo, que la gente necesitaba saber estas historias. Le dije que tenía miedo, que todavía había riesgos. Me respondió que siempre habría riesgos, que gente como Maduro nunca perdonaba, pero que el silencio era otra forma de muerte. Tenía razón, así que aquí estoy contándoles esta historia. No soy heroína, no salvé a nadie, solo fui una mujer normal que se vio atrapada en circunstancias extraordinarias y que tomó decisiones con las herramientas limitadas que tenía. Fui cómplice por necesidad y supervivencia. Fui traidora por conciencia. Soy exiliada por consecuencia. Y cargo con todo eso cada día. Si esta historia llegó hasta ustedes, si tocó algo en su corazón, los invito a que no la dejen morir aquí. Compartan estas historias, hablen de lo que pasa en Venezuela y en todos los países donde el poder aplasta a la gente. No dejen que se normalice, no dejen que se olvide. Suscríbanse a este canal si quieren seguir escuchando relatos como este, historias reales de gente real que vivió cosas extraordinarias. Dejen su like si creen que estas verdades merecen ser contadas. Compartan este video con alguien que necesite entender lo que realmente significa vivir bajo un régimen autoritario. Y si ustedes también pasaron por algo similar, si trabajaron cerca del poder y vieron cosas que no debían, si tuvieron que tomar decisiones imposibles, si tuvieron que exiliarse dejando todo atrás, los invito a contar su historia en los comentarios. No tienen que dar detalles que los pongan en riesgo, pero saber que no estamos solos en este peso hace la diferencia. Tu historia importa. Tu verdad merece ser escuchada. Yo estoy aquí para dar voz a esas historias que el poder quiere enterrar. Sobreviví no porque fuera valiente, sino porque fui cobarde el tiempo suficiente para juntar el coraje necesario y aprendí que a veces la cobardía es supervivencia y la supervivencia te da la oportunidad de eventualmente hacer lo correcto. No entré a Miraflores queriendo ser traidora, entré queriendo sobrevivir, pero escuchar esas conversaciones me enseñó algo que nunca olvidaré, que el poder absoluto no solo corrompe, deshumaniza, convierte a las personas en números, en estadísticas, en daños colaterales aceptables. Y cuando ves eso desde adentro, cuando escuchas cómo se toman esas decisiones con la misma frialdad
con la que alguien ordena café, tienes dos opciones. Te vuelves parte de esa maquinaria o haces lo que puedas, aunque sea poco, para resistirla. Yo elegí lo segundo, tarde, con miedo, imperfectamente. Pero lo elegí, y eso tendrá que ser suficiente.